Muy buenos días, amigas y amigos de Bitcoin. Bienvenidos de regreso a su calendario económico con la información que necesitan para arrancar la semana en Bitcoin. Como siempre, yo soy Mauricio Di Bartolomeo acá en Leden y hoy es martes 17 de enero. En el episodio de hoy vamos a hablar del gran rally que vimos en Bitcoin la semana pasada, qué puede haber dado pie a este rally y a la aceleración que vimos y qué podemos esperar de las próximas semanas. También vamos a hablar de varias cosas interesantes que tenemos esta semana. Tenemos varios discursos de miembros de la Reserva Federal. Tenemos una reunión y decisión muy importante del Banco Central de Japón que pudiera y impactará a los mercados muy probablemente. Y por último, también tenemos reportes de ganancias corporativas de acciones en la bolsa de Estados Unidos. Así que esto y mucho más en nuestro episodio de hoy. Y antes de arrancar con el episodio de hoy, quería brevemente mencionar que estamos probando un nuevo formato tanto para el correo como para los videos hoy con este boletín informativo que damos cada semana. Les agradeceríamos enormemente sus comentarios y su feedback, tanto en la sección de comentarios del video como respondiendo a nuestro correo con feedback de qué opinan de nuestro nuevo formato y qué quisieran ver en el futuro en estos videos y en estos boletines que enviamos semanalmente. Así que en el episodio de hoy vamos a cubrir 3 puntos macro muy importantes que están impactando los mercados de Bitcoin y 3 puntos específicos para el mercado de activos digitales. En lo que respecta al mundo macro, vamos a hablar del gran juego de gallina que están teniendo los bancos centrales y los inversionistas. Vamos a hablar de los precios del oro y cómo reacciona el oro cada vez que la Reserva Federal llega a su máxima tasa de interés y empieza a cortarlos. Y el tercero que vamos a hablar es lo que está pasando en China y cómo definen ellos las reservas para su banco central. Todas estas cosas están impactando a los mercados y precios de Bitcoin. Y del punto de vista del mercado de activos digitales, vamos a hablar del gran squeeze que vimos para este fin de semana o esta última semana con el gran rally de Bitcoin. El squeeze es básicamente inversionistas que estaban cortos, que los enviaron corriendo a cubrir sus posesiones ya que el precio se les fue en contra. Lo segundo que vamos a hablar es dar un update de lo que está ocurriendo con Genesis DCG y su saga legal que tienen con sus creditores. Y por último, vamos a hablar de lo que está pasando en Brasil, donde las stablecoins están yendo al rescate de muchos brasileros mientras el país se encuentra, digamos, en un ambiente político bastante turbulento. Así que bueno, esto y más en el episodio de hoy. Déjennos su feedback a ver qué opinan. Y como siempre, antes de arrancar, vamos a echar un vistazo a Bitcoin, el performance de la semana pasada. Vemos que subió casi 22% la semana pasada y superó este precio promedio de los últimos 200 días por primera vez desde diciembre del 2021. Esto trajo de vuelta la volatilidad a los mercados y este rally tan repentino nos recuerda que nunca hay un momento ideal para vender Bitcoin y existen soluciones que permiten a los usuarios obtener liquidez sin tener que vender el Bitcoin, como los créditos en dólares respaldados por Bitcoin que ofrecemos acá en Leden. Puedes aprender más de esos servicios en leden.io/borrow. Recordamos que tenemos toda esa información también en español. Luego, mirando acá al punto técnico, este nivel de los 200 días, este precio promedio de los 200 días es un indicador técnico bastante importante para Bitcoin porque como podemos ver históricamente, este nivel ha funcionado como soporte para Bitcoin cuando se encuentra en rally y se convierte en resistencia para Bitcoin cuando se encuentra en descenso. Como podemos ver, superamos este nivel de nuevo al alza y será muy importante para mantener el momentum positivo ver que Bitcoin se mantenga por encima de este nivel y para dar este dato adicional de referencia, ese nivel, ese precio promedio de los últimos 200 días actualmente está en $19.523. El rally también tuvo bastante volumen, lo cual es una buena señal. Y uno de los grandes factores que llevó a este gran movimiento fue las liquidaciones de los inversionistas que estaban cortos. Más allá de esto, hay cosas o hay ciertas dinámicas que están en juego en China que pudieran estar actuando como un viento de cola para Bitcoin y para otros activos. Vamos a hablar de todos estos puntos en breve.
Ok, y como les mencionamos, hoy vamos a hablar de 3 tendencias macro y 3 tendencias específicas a los mercados de activos digitales. En el lado de macro vamos a hablar del gran juego de la gallina que se está jugando entre los bancos centrales y los inversionistas. Vamos a hablar del oro y vamos a hablar de lo que está pasando en China. En el lado de los activos digitales vamos a hablar del gran squeeze que vimos la semana pasada que llevó a este gran rally, un update en lo que está pasando con Genesis, DCG y la saga que tienen con sus creditores. Y el tercero que vamos a hablar es lo que está ocurriendo con los stablecoins en Brasil. Arranquemos con el primer punto, que es el gran juego de la gallina que se está jugando entre los inversionistas y los bancos centrales. Ok, arranquemos con este concepto del gran juego de la gallina que están jugando los bancos centrales y los inversionistas. Para empezar, ¿qué es el juego de la gallina? Pues el juego de la gallina no es más que cuando dos personas, generalmente en dos vehículos de algún tipo, están corriendo a toda velocidad uno hacia el otro en la misma dirección a ver quién cruza o se rinde primero antes de que choquen. Y el juego de la gallina pudiera resultar en un gran choque o en una de las dos personas desviándose de la vía. Y esto es exactamente lo que está ocurriendo al momento entre los bancos centrales y muchos mercados o inversionistas. Para resumir este artículo que tienen en pantallas del Wall Street Journal, que habla precisamente de esto, para resumir este conflicto, básicamente lo que está pasando es que los mercados están siendo bastante optimistas, pensando que la Reserva Federal va a tener que cortar las tasas de interés más pronto de lo que ellos anticipan. Sin embargo, la Reserva Federal sigue postulando y señalando que tiene absolutamente cero planes de bajar las tasas de interés este año. Y para ver este conflicto en una gráfica, acá tienen la gráfica en pantalla de Jim Bianco, que explica precisamente lo que está ocurriendo. En esta línea o en esta gráfica pueden ver en rojo las intenciones explícitas expresadas por la Reserva Federal, las cuales son subir, subir, subir y mantener hacia todo el año 2023 una tasa de 5,1,25%. En la línea verde ven las expectativas del mercado durante este mismo periodo y como pueden ver divergen de una manera considerable porque el mercado básicamente piensa que la Fed no va a poder subir tan alto como dice y que inmediatamente va a tener que empezar a cortar tasas de interés en septiembre del año 2023, del año en curso. En términos simples, el mercado está siendo muy optimista y está básicamente estimando que la Fed va a cortar tasas en el tercer cuarto de este año. Los miembros de la Fed que le han preguntado directamente acerca de este gran juego de la gallina y en las palabras verbatim de Neil Kashkari, un miembro de la Fed, refiriéndose a este juego y hablando en particular de los inversionistas, dijo, abro comillas, ellos van a perder. Cierro comillas, ellos siendo los inversionistas. El ambiente macroeconómico actual tiene un Fed que se ve bastante amenazante. Sin embargo, hay que poner las cosas en perspectiva, ya que el Banco Central de Japón había hecho amenazas bastante similares, diciendo que iba a hacer lo que tenía que hacer, lo que fuese, para mantener el control de la curva de sus tasas de interés, y ya ha gastado mucho más de lo que planeaba gastar para defender esas tasas y está a punto se anticipa que pueda anunciar el abandono de estas políticas de mantener el control de esta curva de tasas de interés en la reunión que tiene, que se publicará el resultado el día de mañana, miércoles. El segundo tema del cual queremos hablar es lo que está ocurriendo con los precios del oro e históricamente qué relación tiene el precio del oro con las tasas de interés del Banco Central de Estados Unidos. Como hemos mencionado, el oro ha continuado su rally bastante impresionante. Miremos rápidamente el precio del oro la semana pasada y vemos que agregó 2,93% más en el rally de la semana pasada y se ha estirado ya este rally de los 1.600 al norte de los 1.900, que es donde se ve al momento. Como hemos cubierto extensamente en los capítulos anteriores o episodios anteriores, China ha comprado más de 60 toneladas de oro para sus reservas en su banco central en los últimos 2 meses. Y esto lo vamos a profundizar en la siguiente sección. Los inversionistas parecen estar rotándose del trade de irse largos el dólar americano desde que realizó su pico en octubre del 2022. Tanto el dólar, el índice del dólar, como los bonos
tocaron una máxima en octubre del 2022 y han venido cayendo desde esa fecha. Vamos a mirar rápidamente. Como podemos ver acá, el índice del dólar ha venido cayendo desde mediados de octubre, y si miramos las tasas de bonos de las tasas de interés de los bonos de Estados Unidos, también tocaron su pico precisamente alrededor de esas fechas y han venido cayendo. O sea que desde octubre se ha venido cayendo el dólar americano y las tasas de interés en los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y mientras esto ha venido ocurriendo, al parecer los inversionistas se han venido rotando de tener dólares en bonos del Tesoro a posiblemente oro y otros activos. Como pueden ver en la gráfica que publicó Lawrence McDonald el fin de semana, que es bastante interesante, se puede ver cómo reacciona el precio del oro cada vez que la Reserva Federal llega a su tasa tope y comienza a bajar las tasas de interés. Como pueden ver, según la gráfica, muestra que los precios del oro han subido significativamente las últimas 3 veces que la Reserva Federal ha llegado al punto más alto de sus tasas y ha comenzado a bajarlas. Esto lo pueden ver en estas 3 líneas amarillas, que son básicamente cuando la Fed llegó a su punto máximo, y la línea naranja es el precio del oro durante ese periodo. Como pueden ver, esta primera instancia en el año 2000, el oro hizo un rally del 170%, luego en el año 2006 el oro hizo un rally de 272%, y luego más recientemente en el año 2019 el oro hizo otro rally de 153%. Así que, como pueden ver, los inversionistas posiblemente esperan que la Fed se acerca ya cada vez más a esa tasa límite, se prepara para cortar tasas y quieren anticipar esta posible movida en los precios del oro. Interesantemente, también vimos que antes de que se llegara al precio, a la tasa de interés límite, se habían visto estos mini rallies en los precios del oro de inversionistas anticipando la movida, y eso pudiera ser lo que estamos viendo ahora en los mercados. Para el tercer punto macro, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en China y su definición de la palabra reservas. Hay 2 dinámicas bastante interesantes en China que están impactando los mercados globales. La primera es la reapertura económica y sus planes para estimular la economía. Como pueden ver, el artículo en pantalla del Financial Times habla de que la economía china se expande el 3% solamente en el 2022, ya que el crecimiento fue bastante impactado por sus políticas del COVID. Esto está cambiando y en el gobierno de China se habla de que va a perseguir o va a buscar hacer un estímulo económico para reactivar su economía. Los mercados capitales y los commodities en general han estado subiendo desde el anuncio de China hace un par de semanas que iba a cerrar o cambiar dramáticamente sus políticas del COVID para facilitar una apertura económica. Y estos precios de los activos se han venido beneficiando desde ese anuncio y continúan beneficiándose de los rumores o discusiones alrededor de potenciales estímulos económicos que puedan venir de China. Separado a esto, como ya mencionamos, el Banco Central le ha venido enviando señales bastante fuertes a los mercados al estar comprando oro en grandes cantidades, al igual que continúa reduciendo la cantidad de bonos de otros países que mantiene en sus reservas, en puntual bonos de la Tesorería de Estados Unidos. Este proceso, este cambio de reservas de bancos centrales yéndose de bonos hacia activos duros como el oro y posiblemente otros commodities, pudiera ser una gran tendencia en el año 2023 que pudiera seguir impactando los mercados, así que nos mantendremos pendientes. Y cambiando velocidades para el mundo de los activos digitales, vamos a hablar del squeeze que vimos la semana pasada en los precios de Bitcoin y de otros activos digitales. De acuerdo a Frank Chaparro de The Block, hubo 392 millones de liquidaciones de posiciones cortas el día 14 de enero solamente, y esto es en el mundo cripto. Y esto es consistente con data de CryptoQuant, la cual tienen en pantalla, que muestra que las liquidaciones para los futuros de Bitcoin tuvieron su nivel más alto desde julio del 2021. Ahora, como pueden ver en la gráfica, estos squeezes tan épicos, que es cuando el precio se mueve en contra de los inversionistas que se han ido cortos Bitcoin y los manda corriendo a tener que comprar el Bitcoin que tienen corto, indiferente al precio, es lo que ayuda muchísimo a estas movidas que se ven bastante rápidas y dramáticas.
Y cuando ocurren este tipo de movidas tan grandes y dramáticas, tienden a revertir o cambiar la tendencia al corto o mediano plazo, según hemos visto acá en julio del 2021. Aunque todavía es muy temprano para definir si este rally se va a poder mantener, las condiciones macroeconómicas han ido cambiando levemente. Antes teníamos solamente a una Reserva Federal bastante restrictiva y amenazadora, pero ahora ha entrado al ruedo el Banco Central de China, quien está bastante necesitado de actividad económica y posiblemente vaya a tener que estimular su economía, siendo la segunda más grande del globo. Así que esto pudiera traer una nueva marea a este océano macro que pudiera causar algunos cambios en la tendencia a mediano y corto plazo. El segundo punto que queremos tocar en el mundo de activos digitales es dar un update de lo que ha venido ocurriendo con DCG, Genesis y sus creditores. La saga de DCG y Genesis con sus creditores ha continuado y no tiene ninguna resolución concreta a la vista. La semana pasada, el Financial Times, el artículo en pantalla, reportó que Genesis le debe más de $3,000 millones a sus clientes. Y este estancamiento entre este debate continuará generando titulares, ya que la semana pasada también vimos que la SEC, el regulador americano, decidió básicamente cargar o llevar cargos a tanto Géminis como Genesis la semana pasada, y esto va a dificultar aún más los esfuerzos que han tratado de llevar DCG y Genesis para levantar capital fresco. Así que no hay resolución, digamos, a la vista en este debate y cada vez se ve un poco más complicado, pero este debate o este estancamiento continuará generando titulares que pudieran mover los mercados, así que mantenémonos pendientes de estos desarrollos. Y el último punto que queremos tocar en el mundo de activos digitales, aunque es uno de los puntos más importantes, es lo que está ocurriendo en Brasil y cómo están ayudando los stablecoins a muchos brasileros en este ambiente. Los criptoactivos deberían ser abiertos y accesibles en todo momento. Y eso es exactamente lo que están siendo las stablecoins para muchos brasileros en este momento. Como muchos saben ya, ha habido bastante volatilidad política o incertidumbre política en Brasil que ha tomado al país un poco por sorpresa. Muchos brasileros en medio de esta incertidumbre están corriendo a stablecoins para proteger el valor de sus ahorros. Como muchos sabemos, cuando hay muchísima inestabilidad política en Latinoamérica e incertidumbre, esto puede llevar muchísimas veces o más veces que no a la devaluación de nuestra moneda local. Por ende, muchos brasileros están tratando de tomar precaución, anticipando esta posible movida y están corriendo a exchanges locales para básicamente deshacerse de sus reales para comprar o obtener activos que puedan mantener o que no se vayan a devaluar a esa misma velocidad. Los exchanges locales en Brasil han reportado que durante la última semana más del 50% de los volúmenes de transacciones que involucran reales brasileros tienen al otro lado de esa transacción un stablecoin de algún formato u otro. En tiempos de incertidumbre, muchísimas personas buscan refugio en la estabilidad de plataformas internacionales que están aisladas de sus riesgos en sus economías locales. No es de sorprender que muchos vayan a stablecoins, ya que a través de stablecoins pueden rápidamente acceder a servicios que pueden confiar y que están de nuevo aislados de los posibles conflictos locales. Y estas plataformas internacionales también se manejan a los estándares más altos de calidad. Y como siempre, cerramos con qué podemos esperar para la semana que viene. Como pueden ver en este nuevo formato, ahora tenemos un calendario de forma gráfica que pueden seguir mientras se mencionan todos los eventos y data que puedan mover los mercados en la semana a continuación. Así que acá viene un pequeño resumen. El día lunes, el día de ayer, comenzó la conferencia de Davos con muchísimos líderes mundiales y la nota acá es que puede haber titulares durante la semana que se generen gracias a las reuniones que se están teniendo en Davos, y los artículos en la agenda que pudieran generar titulares que puedan ser relevantes para Bitcoin son inversión directa internacional,
y también inclusión digital. Así que estos dos temas pudieran generar comentarios que pudieran generar titulares a su vez. El día martes, hoy, tenemos reportes de ganancias corporativas de dos grandes bancos en Estados Unidos, Morgan Stanley y Goldman Sachs, al igual que un banco que se enfoca en el área cripto, el cual es Signature Bank. Estos reportes pudieran mover los mercados de Bitcoin, dado a los comentarios que se puedan dar. Mañana, día miércoles, tenemos la decisión de tasas de interés del Banco de Japón. Todavía el Banco de Japón no ha determinado la hora para el anuncio. Sin embargo, se espera que el Banco de Japón va a tener que eliminar su política de control de su curva de tasas de interés y permitir que la tasa de interés de su bono de 10 años sobrepase la tasa de 0,5% de interés. Esta noticia muy probablemente va a mover los mercados, ya que los bonos de Japón juegan un gran papel en las finanzas o en el mundo macroeconómico global. El día jueves a las 8:30 de la mañana tenemos una lectura de desempleo en los Estados Unidos. A la 1:30 de la tarde tenemos un discurso de un miembro de la Fed, Lael Brainard. Y el mismo jueves tenemos reportes corporativos de Netflix y Procter & Gamble. Por último, el día viernes cerramos con otro discurso de un miembro de la Fed, Christopher Waller. Y también tenemos que culmina la conferencia de Davos el día viernes. Así que con esto llegamos al final del show de hoy. De nuevo, les agradecemos su feedback y comentarios de este nuevo formato. Y si tienen comentarios también de qué quisieran ver en el futuro del BEC. Si no tienen una cuenta en Leden, los invito a que visiten leden.io y aprendan sobre los increíbles servicios que ofrecemos. Si disfrutaron el show, si aprendieron algo, los invito a que le den like, se suscriban al canal y lo compartan con sus amigos. Muchísimas gracias a todos, que tengan una gran semana y nos vemos el martes que viene.